Buen día, mi nombre es Lorena Sierra. Actualmente curso la maestría de orientación de la conducta en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. A continuación, voy a darles una breve explicación de mi anteproyecto de investigación, el cual se titula Estrategias de orientación para abordar la violencia escolar de la segunda etapa de educación primaria en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Felipe Guevara Rojas. Dentro del planteamiento del problema, se pudo constatar que en Latinoamérica la violencia escolar, según datos suministrados por la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, igual que CERCE, que son los datos del segundo estudio regional comparativo y explicativo, que más de la mitad de los alumnos de sexto grado de educación primaria de los países latinoamericanos, 51,1%, confiesa haber sido víctima de bullying por parte de sus compañeros de escuela, destacando entre las agresiones más frecuentes el robo con el 39,4%, seguido de la violencia verbal con el 26,6% y la violencia física con el 16,1% de los casos. Del mismo modo se concluyó que el desempeño en lectura y matemáticas era significativamente inferior en estudiantes que experimentaban situaciones de violencia en comparación en aulas donde no ocurrían este tipo de eventos. Por otra parte, Venezuela no escapa de esta realidad, ya que en una encuesta realizada por la Federación Venezolana de Maestros, se demostró que de los 289 centros educativos encuestados, el 85% reportó agresiones en sus escuelas, añadiendo que 6 de cada 10 estudiantes señalan que los episodios de violencia ocurren por lo menos una vez a la semana. En la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Felipe Guevara Rojas, que se ubica en Maracay, Estado Aragua, se ha evidenciado violencia entre los estudiantes de segunda etapa de educación básica, donde se manifiestan diversas situaciones de violencia verbal, física, social y psicológica, trayendo como consecuencia que las clases deban ser interrumpidas, que se trabaje en un ambiente tenso, que aumente el estrés en el personal, también en los estudiantes, y además de no llevarse a cabo una convivencia escolar. En algunas oportunidades, la violencia no es solo entre los estudiantes, sino que es también de los estudiantes hacia los docentes o el personal obrero. Puede ser de forma verbal o gestual, donde se muestran conductas inadecuadas o incumplimiento de las normas. Y estas situaciones de violencia son repetitivas y constantes. Los docentes en ocasiones se muestran indiferentes debido al desconocimiento de estrategias adecuadas para afrontar u orientar a estos estudiantes, tanto como a las víctimas como a los victimarios. Ellos mencionan que sienten que la violencia no cesará a pesar de los esfuerzos que puedan realizar. Aunado a esto, los representantes, específicamente los representantes relacionados a las víctimas, han presentado múltiples quejas ante el personal directivo debido a que sienten que no han encontrado una solución ante ciertos casos dentro de las aulas, expresando que algunas veces los estudiantes prefieren quedarse en casa antes de ser perturbados o agredidos en la escuela. Tomando en cuenta el planteamiento de problema formulado anteriormente, tanto en Latinoamérica, en Venezuela, como en la unidad educativa mencionada, y en contribución al derecho a la integridad personal y a una educación de calidad, se han formulado las siguientes inquietudes. ¿Cuáles son las principales causas que motivan conductas violentas en los estudiantes de segunda etapa de educación básica en la unidad educativa Felipe Guevara Rojas, el cual está ubicada en el municipio Girardot del estado de Aragua? Del mismo modo,
cuáles son las formas en que es abordada la violencia escolar por parte de los docentes y estudiantes del instituto. ¿Qué estrategias de orientación han sido utilizadas anteriormente por docentes para abordar la violencia escolar? Y por último, ¿cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Felipe Guevara Rojas deben aplicar para abordar la violencia escolar? En busca de justificar la investigación, se debe tomar en cuenta que la violencia escolar en Venezuela se ha ido incrementando en los últimos años y cada vez es más persistente. Por eso es necesario aplicar las estrategias adecuadas para cada tipo de violencia, la verbal, la física, la social y la psicológica. Tener el conocimiento adecuado para abordar u orientar cada una y así ir disminuyendo el índice de violencia. Por eso, dentro de la utilidad que prestará a la sociedad esta investigación, es la de contribuir a mejorar las relaciones comunicacionales de futuras generaciones que llevarán a cabo las riendas del país, mejorando además la salud de los docentes y de los estudiantes, donde el estrés no invada de manera negativa el estilo de vida de los ciudadanos, poniendo en práctica la comunicación asertiva, teniendo como propósito beneficiar el proceso pedagógico de los estudiantes, además de la labor de los docentes, para así se puedan cumplir eficazmente las planificaciones pautadas y mejorar la convivencia escolar. De esta manera, las estrategias de orientación para abordar la violencia escolar en la Unidad Educativa Nacional Felipe Guevara Rojas son importantes para enfrentar situaciones de conflicto donde se pueden prevenir y solventar de manera eficaz cualquier signo de violencia futura, tanto en agresores como en víctimas. Para llevar a cabo tal investigación, se estableció como objetivo general determinar estrategias adecuadas de orientación para abordar la violencia escolar en los estudiantes de segunda etapa de educación básica en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Felipe Guevara Rojas, que se ubica en el municipio Girardot del estado Aragua. Asumiendo como objetivos específicos, primero, analizar las causas que motivan conductas violentas en los estudiantes de segunda etapa de educación básica de la misma institución mencionada. Segundo, explorar las formas en que es abordada la violencia escolar por parte de los docentes y estudiantes de segunda etapa de educación básica. Evaluar estrategias adecuadas de orientación para abordar la violencia escolar. Y por último, sintetizar estrategias adecuadas de orientación para abordar la violencia escolar en los estudiantes de segunda etapa de educación básica en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Felipe Guevara Rojas, que se ubica en el municipio Girardot del estado de Aragua, como se mencionó anteriormente. Para la investigación a realizar, se consultaron diversos antecedentes. Uno de ellos es una tesis titulada La mediación como estrategia de abordaje de los comportamientos violentos de niños de la primera etapa que asisten al aula psicopedagógica en la Escuela Básica Andrés Bello, municipio Chacao del estado Miranda. Esta tesis fue realizada por García Blanca en la Universidad Nacional Abierta en el año 2004, donde la autora resalta que las consecuencias más afianzadas de las conductas agresivas son la baja autoestima, la inadaptación social, deficiente autoconcepto, bajo rendimiento, dificultades de aprendizaje, poca concentración, hiperactividad o hipoactividad y también el aislamiento. Las conclusiones que aportarán a la investigación son que la mediación es realmente una estrategia pedagógica didáctica importante y es un potencial en la transformación de las personas, resolviendo de esa manera los conflictos escolares desde la misma escuela. Otra investigación que brinda aportes es la titulada Análisis de los factores generadores de violencia estudiantil en el Liceo Bolivariano
Cruz Salmerón Acosta, de la ciudad de Cumaná, durante el periodo escolar 2007-2008. Una tesis realizada por Guevara y Navas, donde se aportan diversas ideas vinculadas principalmente a la importancia de tener hoy en día una educación preventiva, utilizando estrategias deportivas y culturales para evitar enfrentamientos violentos entre estudiantes. También Monagas y Zapata, con la tesis que lleva por título Educar en valores y cultura de paz, camino contra de la violencia escolar, que fue realizada en el 2010, presenta algunos cuestionarios que pueden ser reestructurados en busca de precisar un diagnóstico de la situación de violencia actual. Además, que la situación de violencia escolar se encuentra claramente presente en el marco de la institución escolar, lo que plantea la necesidad de generar acciones donde converjan los diversos actores que puedan coadyuvar a la construcción de las bases de un clima escolar de paz. Otro trabajo es el titulado Prevención de la violencia escolar en educación infantil, de Rodríguez, en el año 2012, la cual se vincula de manera afianzada con el trabajo a realizar debido a que aporta una documentación teórica exhaustiva acerca del tema de la violencia, conociendo además algunos programas de prevención sobre la violencia que se pueden aplicar en una clase. La problemática de la violencia escolar la explican algunos autores desde diferentes perspectivas y enfoques. Por eso es preciso aclarar las bases teóricas que explican la violencia desde el interior del ser humano, y estas son las llamadas activas o innatistas. Cada una de ellas presenta un estímulo principal y un origen de la agresión. Tenemos la teoría genética, que su estímulo principal son las patologías orgánicas. El origen de la agresión de esta teoría menciona la predisposición genética y los aspectos hereditarios. La teoría etológica tiene un estímulo en los instintos, a diferencia de la genética. Y su origen es la reacción adaptativa para garantizar la supervivencia de la persona y la especie. La teoría psicoanalítica es igual que la etológica, ya que su estímulo principal es en los instintos, pero el origen de la agresión se deriva de la incapacidad de conseguir aquello que provoca placer y de exteriorizar la tensión resultante acumulada en el interior. La teoría de la personalidad tiene un estímulo en la ausencia de autocontrol y déficits cognitivos. El origen de la agresión de esta teoría recae en los rasgos constitucionales de la personalidad. La teoría de la frustración tiene un estímulo en el estado de frustración que pueda tener la persona, pero el origen de la agresión es aparte del estado de frustración, el resultado de la imposibilidad de alcanzar una meta prefijada. Y por último, en estas teorías innatistas es la de señal-activación, donde su estímulo principal es el estado de cólera. Y el origen de la agresión es la misma cólera provocada por la frustración de no conseguir una meta prefijada y deseada, muy parecida a la teoría de frustración que mencioné anteriormente. Además de estas teorías, también surgen otras teorías en contraposición, que señalan que el origen de la agresión no se encuentra en el interior del ser humano, sino que se encuentran en el medio ambiente. Estas teorías son las llamadas reactivas o ambientales. Mencionando la teoría de aprendizaje social, la cual su estímulo son los modelos sociales y refuerzos. Y el origen de la agresión es la observación de recompensas en las conductas agresivas de modelos significativos. Tenemos la teoría de interacción social, donde su estímulo principal es la interacción persona-ambiente. Y el origen de la agresión es la interacción entre las características individuales y las circunstancias del contexto social que rodea a la persona. La teoría sociológica, por su parte, tiene un estímulo principal en las condiciones sociales. Y el origen de la agresión son las respuestas a los valores predominantes y las características culturales, políticas y económicas de la sociedad.
Por último, dentro de estas teorías ambientales tenemos la teoría ecológica, la cual tiene un estímulo principal en la interconexión entre contextos. Y el origen de la agresión es la interacción entre la persona y 4 niveles sociales de influencia. Son el microsistema, mesosistema, exosistema y el macrosistema. Cada una de estas teorías emite un pertinente basamento teórico a la investigación que se va a realizar, mostrando afianzadamente el origen de la violencia, para de esta manera comprender las posibles causas que pueden intervenir en la violencia escolar. Asimismo, es importante destacar las bases legales que sustentarán el trabajo investigativo, utilizando entre los instrumentos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 103, que habla del derecho a la educación integral, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación, que habla de las faltas graves que puedan incurrir en los estudiantes, y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la LONNA, en sus artículos 32, que habla del derecho a la integridad personal, el artículo 33, que es el derecho a ser protegidos contra abuso y explotación sexual, y el artículo 57, que habla de la disciplina escolar, que acorda los derechos y garantías de los niños y adolescentes. En estos artículos se toma en cuenta la vulnerabilidad de los niños y sus derechos como entes necesarios en la sociedad. De esta manera, sustenta la investigación que se quiere realizar, debido a que establece que los docentes también son responsables del cuidado biopsicosocial de sus estudiantes, afirmando así la importancia que tenemos no solo los docentes, sino los adultos en general, de garantizar un desarrollo pleno de los niños, libres de violencia y amparados por las leyes en cuanto a protección se trata. Concerniente al marco metodológico, la modalidad de la investigación presenta un enfoque cualitativo, ya que la recolección de datos es sin medición numérica. El método de investigación es un método inductivo, ya que se trabajará de lo particular a lo general. Y es un tipo de investigación orientada hacia una investigación de campo, ya que se usarán métodos recogidos en forma directa de la realidad, con el propósito de entender su naturaleza. Adaptando la investigación a las características que ocupa, esta se enmarca en un nivel de investigación de carácter descriptivo, donde se pretende establecer su estructura o el comportamiento. El diseño de investigación está orientado hacia un diseño experimental, permitiendo un análisis objetivo conducente a conclusiones válidas del problema que se pretende investigar. La población que se pretende abarcar es de 12 docentes de educación básica, específicamente la segunda etapa, cuarto, quinto y sexto, y de igual manera será el estudio en base a todos los estudiantes de segunda etapa, que son un total de 360 estudiantes, considerando que son 4 secciones por grado, 4 secciones para cuarto, 4 de quinto y 4 de sexto grado. A su vez, la muestra no probabilística intencional es de 6 docentes, correspondientes a 2 de cuarto, 2 de quinto y 2 de sexto grado. Y otra muestra de 10 estudiantes por cada grado, teniendo un total de 60 estudiantes, para evaluar las variables de violencia escolar de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Felipe Guevara Rojas. Entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, tenemos como fuentes primarias las técnicas de observación participante, utilizando un instrumento de lista de chequeo, y la técnica de la encuesta, utilizando un instrumento como es el formulario. La fuente secundaria,
Tenemos la técnica de observación utilizando un instrumento del arqueo bibliográfico. Para presentar la investigación dentro de lo que es la validez y confiabilidad, la información obtenida se codificará y se presentará a través de tablas y cuadros gráficos, utilizando un tipo de análisis descriptivo y comparativo, de acuerdo a los datos que arrojen las encuestas y la observación participante. Y por último, la técnica de análisis de datos se realizará a través de la técnica de estadística debido a la naturaleza del estudio y función, tanto del método teórico como del metodológico. Gracias por su atención.